Suscríbete a La Panterita. Eso es hacer. Como haces vos. Como hacen ellos. Como hacemos nosotros. Como el plan que tuvimos para hacer que más personas utilicen nuestras botellas retornables. O nuestra iniciativa para ayudar a los negocios de nuestras comunidades. Comprometidos con devolver a la naturaleza el agua que utilizamos para fabricar nuestras bebidas. La próxima vez que te pregunten si estás solo, recordá que somos muchos. Coca-Cola Paraguay. Hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Llega a Prosegur Alarms la alarma con tecnología Pet Ready, compatible con mascotas. Pet para que tu mascota pasee libre por toda la casa y Ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contratala con un 50% de descuento en la instalación y 50% de descuento en el abono durante 3 meses con tarjetas adheridas, llamando al 021-289-2062 para vivir sin temores. Prosegur Alarms. Volver a tu día a día con normalidad es un alivio. Llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentí el rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Los videos que mi familia disfruta y nos encanta. Nos encanta. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con fideos Hildebrand. Hildebrand. No se pegan, salen a punto y son deliciosos. Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Y Ponabé. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras de 50.000 guaraníes que tendrán cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba, Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplica tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afortunados ganadores. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del Cardinal Deportivo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Bruno. Buenas tardes para todos. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno. Buenas tardes. Bueno. Vamos a empezar con una bomba. Es una referencia. Se le cayó la radio a Ariel ya de tan... No, Ariel se le acaba de caer. Estamos en CENEU, Centro del Neumático, frente a la Recoleta. Muy fácil. ¿Quién no conoce? Yo diría, ¿quién no le conoce? Estamos con nuestro querido compañero Rodrigo, con Francisco. Bomba exclusiva. Anticipo. Exclusiva. Ya estamos conectados en Twitter. Ya, sí. ABC Cardinal, @Bruno Pon, todo. ¿Vos no transmitís en Twitter, Federico? No. ¿Por qué, Federico? Una mano. Vamos a ser simple la cosa. ¿Por qué, Federico? No, pero está bien. ¿Y Quincho el Rock no pensás transmitir, hermano, en Twitter? No, porque es música. Bueno. En Twitter. Está bien. ¿Vos, Ariel, por qué no transmití en Twitter? Llegué a transmitir mi bloque en la primera mañana con Enrique, Sara y Javier. Y después desistí otra vez. ¿Tiraste la toalla, güey? Desistí otra vez. De muy despedida. No, mi saldo me... Bueno, atiendan, señores. Anticipo. Esto no lo tiene nadie, Federico. No lo tiene nadie. Exclusiva. Dan alguna señal, alguna pista, Bruno. Vamos a ir directo. Y quiero que escuchen muy bien, tal cual
para que en las redes no haya ninguna mala interpretación. El club está muy cerca. Un monto muy importante. Hay otros clubes interesados. Exclusiva. Está hoy, ¿quién está? Que me tire una pequeña, no vende el 100% y que hay otros clubes brasileños interesados. Repito, exclusiva, anticipo, Mateo Gamarra, zaguero central de excelentes condiciones, muy cerca del Atlético Paranaense del fútbol brasileño. Exclusiva. La operación no está cerrada, está muy cerca. Olimpia no vende el 100%, es un monto muy importante y hay otros clubes brasileños interesados. Anticipo, adelanto del Cardinal Deportivo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Federico, Ariel. Bien, bien, bien. Un club muy solvente, ¿eh? Muy ordenado. Gana muy bien, que le va a pagar. Vos sabés que San Pablo está mal, por ejemplo. Hay otro detalle, Federico. Sí. Discúlpame que te interrumpa porque también vale la pena que se agregue en las redes sociales. El pago es casi total. No va a ser en cuotas. Si es en cuota, es pago casi total. Imagínate para Olimpia lo que viene a ser eso. El pago casi total, porque como estamos diciendo, está en el lado a ver de los Palmeiras, Paranaense, Gremio, Inder. Después están los que deben bastante como Vasco, Botafogo, no está bien San Pablo, que estaba leyendo que tiene un déficit económico bastante importante, que por eso seguramente le habrá propuesto el programa de pago a Cerro Porteño, de 3-4 cuotas, que después no aceptó Cerro, pero está muy bien, un club que viene jugando Copa en forma seguida, hace poco finalista incluso de la Copa Libertadores, tiene buenos jugadores extranjeros, ¿no? Un club realmente muy bueno en una ciudad cercana, incluso para Mateo Gamarra, que puede venir tranquilamente por tierra en algún momento libre, pero Paranaense sin duda que es garantía de competencia y para Olimpia de pago. Entonces es un club ideal como para transferirlo. Tiene, por ejemplo, Arturo Vidal, hace poco lo llevó de Flamengo. Lo había recuperado a Fernandinho. Fernandinho. Sí. Y tiene un atacante, Vitor Roque, que lo vendió al Barcelona. 17 años. Muy buen delantero. ¿En cuánto lo vendió al Barcelona? Te digo en breve. Estamos con Nino Gamarra, Saturnino Gamarra, directivo de Independiente de Campo Grande. ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo estás? Bien, Bruno, bien, bien. Un saludo a los panelistas y bueno, estamos acá a la hora siempre. Bueno, estamos lanzando esta primicia, este anticipo, muy cerca, Mateo Gamarra, del Atlético Paranaense de Brasil. ¿Vos sabías, Nino, esto? No, ahora me estoy enterando por medio de ustedes, Bruno. Así como está diciendo, de una primicia y realmente ahora me bueno, y ustedes con esto cobrarían porque, bueno, se habla de que es una operación muy importante. Olimpia no vendería el 100% del pase. Me hablan de un muy buen monto y que inclusive hay otros clubes interesados brasileños. Pero está avanzado con Atlético Paranaense. Qué bien, Bruno. Y bueno, ojalá que se le dé tanto al jugador como a Olimpia y porque se merece el jugador, principalmente una excelente persona y ojalá se le dé. Y
Y así estamos, y también de paso algo nos va a ver nosotros. ¿Ustedes reservaron algún porcentaje, Nino, respecto al pase de Mateo o no? No, nosotros ya porcentaje no tenemos. Siempre cuando hay una ley del derecho económico, el derecho a la formativa, lo que no... Siempre nos van a beneficiar también algo, ¿verdad? ¿Derecho de formación y ya estipulan algún valor si es que se da la transferencia? No, nada todavía, pues no sabemos el monto, eso es después, recién se ve todo eso cuando se va por el sistema TMS, sabemos por cuánto se va y ahí recién se las estipuladas, cuánto nos corresponde. Además también al hacer caja Olimpia seguramente podrá contar o podrá pagarle todo lo que le dé en función al pase de Mateo, ¿no? Y también hay todavía un saldo y estamos bien encaminados siempre con Olimpia, ahora estamos hablando y adaptándonos a las circunstancias, ¿verdad? Y ojalá que se pueda hacer la operación y que Olimpia también se ponga todo, pueda cancelarnos esa parte, ¿verdad? Presidente, muy poco ya lo que queda, ¿verdad? Lo que Olimpia la deuda por Mateo Gamarra. Queda algo, ¿verdad? ¿Cómo? Muy poco ya, pero siempre va a ser beneficioso para el club. Presidente, ¿no estás arrepentido realmente así como estabas manifestando? ¿O las negociaciones se dan en su momento? Porque yo también puedo decir, bueno, ¿por qué hace 5 años no hice tal cosa? Y bueno, hace 5 años no estaban las condiciones en las que a lo mejor estoy hoy, ¿verdad? Porque Olimpia, claro, si lo vende al Atlético Paranaense, te cuento, presidente, que no es 100% lo que vende Olimpia. Y es pago casi al contado. Y sabemos que nosotros somos un club de intermedia, no somos un club vendedor. Tal el caso, ahora enviamos 2 jugadores a Sudamérica y todos se van a préstamo con opción, ¿verdad? Hay que ver cómo va evolucionando, ¿verdad? Hay veces y el jugador también pesa, ¿verdad, presidente? Devuelve a tu jugador, ¿verdad? También pesa lo del jugador porque que le llame Olimpia le cambia la cabeza, ¿verdad? Y claro, porque por Mateo, por ejemplo, se fue otro jugador y el otro no pudo trascender, vamos a decirle, y Mateo sí, ¿verdad? Son 2 jugadores que nosotros en aquella oportunidad le enviamos a Olimpia, ¿verdad? Pero para una próxima me imagino que puede servir de elección este hecho, presidente, para reservarse algún porcentaje, ¿no? Y todo es una negociación. Hay veces te sirve, hay veces no. Y hay veces el club bueno, yo te voy a traer, pero esta es la negociación. ¿Y qué va a hacer? No. Y si vos no aceptás, vos no te devuelven. ¿Cómo va a venir un chico que tiene una oferta de Olimpia? ¿Cómo le vas a decirle venir otra Independiente? No, claro. No es fácil, pero todo es una negociación, ¿verdad? Porque había un monto, y no, bueno, Olimpia dijo, no, yo quiero pagar por el 100, y este es el monto que yo quiero, y o tómalo o déjalo, más o menos así, es una negociación, ¿verdad? ¿Cuánto era, presidente, que le costó Mateo a Olimpia? A veces se puede, y a veces no. Te preguntaba, presidente, ¿cuánto era que le costaba Mateo a Olimpia? ¿Perdón? ¿Cuánto le costó el pase de Mateo Gamarra a Olimpia? Y nosotros hicimos la operación con 380 mil dólares. ¿Te salió? 380 mil. 360 mil. 80 mil. Bueno, presidente, yo te cuento, confía en lo que te estoy diciendo, es de muy buena fuente, pero te repito esto, la operación no está cerrada, está muy avanzada. Es el Atlético Paranaense. Saludale, Federico, contale un poco lo de Paranaense, un club muy solvente. ¿Qué tal, Saturnino? Sí, notamos, o sea, conocemos lo que hizo, incluso Verdugo de Libertad, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana en los últimos tiempos, fue finalista hace poco. Estoy viendo que busca técnico. Hay 2 candidatos. Uno de ellos, ¿sabe quién es, Ariel? Jorge Almirón, es Boca Juniors. El otro es Torrent, es Flamengo. O sea, está buscando cosas altas y un club que está muy bien económicamente, Saturnino, ya de hace un tiempo. O sea, yo sé que ustedes recibirían en forma indirecta el dinero, pero si bien el pago va a ser casi al contado y por ahí pueden recibir rápidamente de parte del Paranaense. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, la verdad que sí, sabemos la potencia de Paranaense, hace poquito está en la final, bueno, se escucha mucho de ellos y bueno, ojalá que sea así, ojalá que se concrete, así como digo, tanto como el jugador, yo tengo un aprecio muy grande por él, siempre hablamos, y ojalá que le dé, tanto para él como para nosotros, algo nos van a beneficiar siempre. A modo de comentario, presidente, te cuento que el Barcelona, por ejemplo, ya fichó a un jugador de Pablito Roque, le vendió por 30 millones más 31 en variables, y este chico tiene 18 años para marcar un poco, una muestra de lo solvente que es este equipo. Sí, seguro, o sea, no, yo no tengo ninguna duda que es un excelente club, uno de los mejores que como hay muchos en el Brasil, ¿verdad? Pero realmente Paranaense se está hablando mucho de ese club y como te digo, ojalá que se dé todo. Comenzar nomás ya a frotarte las manos, presidente. No, y voy a empezar ya porque justamente eso es lo que necesitamos para prepararnos bien el año que viene para buscar... Pero tranquilo, presidente. Este año no se me dio. Tranquilo. Y ojalá que el año que viene se pueda dar. Esto se tiene que firmar, presidente. Pero hay otros clubes brasileños interesados. Y sí, pero mientras que no se firme no podemos decir nada. Y ojalá que se dé. Pero créeme que está cerca de Paranaense. Tanto para el fútbol paraguayo mismo nos va a servir muchísimo que Mateo se vaya y pueda estar siempre en crecimiento, porque yo creo que él puede dar mucho más todavía. ¿Cómo él llegó a Independiente de Campo Grande, presidente? Y él vino en una prueba, en aquel entonces nosotros estábamos en División de Honor, y vino a hacer su prueba de Concepción, y en aquel entonces estaba Omar Benítez de técnico, y se quedó, y por suerte muy pronto integró plantel de primera, Pablo Caballero le llevó un plantel de primera, y ahí fue su carrera. Pero ¿alguien lo trajo o llegó solo al club? ¿Quién? ¿Él llegó, le llevó a alguien o se fue solo al club? No, dijiste que el entrenador era Omar Benítez en ese momento. Él vino un grupo de allá y vinieron y hizo la prueba y se quedó. ¿En la reserva? No, inferiores, creo que era sub-16 en ese momento. Ya, ¿de qué ciudad él? Concepción. Concepcionero. Pero ¿de qué zona? Dijiste Concepción, pero ¿de qué? ¿Es ahí del centro de Concepción o es de una compañía? Realmente nunca manejé esa parte, pero yo creo que del centro de Concepción, pero siempre concepcionero no le llamamos, ¿verdad? ¿Y él debutó entonces, presidente, con Pablo Caballero en la primera de Independiente? Con Pablo Caballero él debutó en la primera. ¿Cómo él termina en 12 de octubre de Itagua? Y contra el 3 de febrero creo que debutó él. Ya, le preguntaba, presidente, ¿cómo él termina en 12 de octubre de Itagua? Porque allí es como que tomó más notoriedad. Recuerdo que nosotros inclusive le hicimos una nota también por un hecho inédito y además también por el nombre, que está relacionado de alguna manera con la música. Él se fue el 12 de octubre con Mario Jara. Nosotros clasificamos, en aquel momento nos descendimos, pero clasificamos a la Sudamericana y él jugó los 2 partidos de la Sudamericana contra la Equidad. Y en ese entonces Mario Jara era nuestro técnico. Y él comenzó como lateral izquierdo, presidente, ¿no? Y él le lleva ahí con él a Mateo. Se va a prestar. Ya, ¿y cuánto le falta a Independiente para cobrar todo de parte de Olimpia? Y ya falta poco, ¿verdad? 5 o 6 votos más o menos. Está ahí nomás ya. Presidente, él siempre fue un muchacho tranquilo, serio, se lo ve muy profesional a él desde que lo conocimos. Yo sinceramente no sé si ustedes tienen la misma percepción, Federico, Ariel. Sí, Dani está con permiso. Humilde, sí. Tranquilo. Hasta hoy por lo menos todavía no escuché nada malo de él. Y uno que quiere salir adelante, el sacrificio. Yo tengo una anécdota de él que la primera plata que cobró, que nosotros lo poco que le pudimos, la primera que cobró, él en vez de ir a comprar otra cosa se fue a comprar vitaminas, esos suplementos,
y ahí se nota ya que a dónde quiere llegar, ¿verdad? Esa a todos los jugadores que en ese momento estaban en el plantel de primera, que había varios jugadores que pasaron por muchos clubes. Eso ya llamó la atención, que era un chico que quería llegar alto y mantuvo por esa disciplina siempre y bueno, creo que ya está llegando. En lugar de invertir en cosas frívolas, superficiales, él compró vitaminas, suplemento, lo cual un poco marca que él tenía... nada más sencillo, va la gente, cosas frívolas. ¿Sí? Porque no le podemos decir en Buirorei, ¿verdad, presidente? ¿Por qué es lo que el periodista a veces quiere hablar bien guaúsu castellano? No, ¿verdad? Y eso llamó la atención, así como decir, ¿verdad? Y dice Buirorei, él dedicó por lo menos el 60-70% de su aporte en vitaminas, suplementos, y los famosos, esos jugadores que le meten adicional a lo que le da el club, ¿verdad? Y ahí te marca la pauta a dónde quería llegar, ¿verdad? Y está llegando. Claro. Lino, desde que están ustedes en el club, es el jugador con más proyección, porque salieron, a ver, Fidencio Viejo, en su momento también salió de Independiente, a ver, recordando otro. Un goleador de Olimpia, no, de Libertad de Olimpia, que, no, te voy a decir quién. Melgarejo, Lorenzo Melgarejo. Alfio Oviedo se consolidó en Independiente. Pero este es de selección Gamarra y puede ir a un grande de Brasil, un equipo importante de Brasil. Lorenzo es el que más cartel tiene, vamos, y después de Lorenzo está ahora Mateo, que son jugadores de inferiores de Independiente, ¿verdad? Después pasaron mucho, Alfio, Sebastián Ferreira, todos vinieron, y Fidencio mismo, Fidencio ya vino de Chile, estaba prácticamente vino, se recuperó Independiente, llegó y hizo un campañón, ¿verdad? Pero realmente siempre tenemos jugadores que salen, por suerte, ¿verdad? Hoy ahora están solos, ojalá también que la rompan y que siempre sea beneficioso tanto a los jugadores como para nosotros, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y te digo, es una transferencia muy importante, presidente, ¿eh? Es un monto muy importante por el que Olimpia está a punto de cerrar lo de Mateo Gamarra. Bueno, para cerrar, ¿vos le conocés, tiene algún hermano, Mateo? ¿Juega al fútbol? ¿Perdón? ¿Mateo tiene algún hermano que juegue al fútbol también? Tenía un hermano que jugaba también con nosotros, pero estuvo hasta la reserva con nosotros, ¿verdad? No Muajei, presidente, no llegó. No le tocó la oportunidad de llegar, ¿verdad? Ya. Bueno, lateral, presidente. También lateral derecho, pero no pudo llegar a la altura de Mateo. Bueno, presidente, para cerrar, ¿confía entonces en lo que te estoy diciendo? No, confío plenamente, Bruno. Ahora. Bueno. Voy a estar expectando. Gracias por esa confianza, presidente. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Siempre, un saludo a todos. Gracias. Saturnino Gamarra, dirigente del Club Independiente de Campo Grande, de donde salió Mateo Gamarra y ahora está para ir al fútbol brasileño. Cardinal. Reiteramos. Sí, señor. Estamos transmitiendo desde CENEU, Centro del Neumático. Por eso, si tenemos un pequeño delay, le pedimos disculpas a la audiencia y a los compañeros también. Vamos a ir a Edgar. Y yo tengo un recuerdo de Atlético Paranaense. Es un equipo que muy ordenado, muy ordenado. Cuando yo fui a ver, fue Cerro Porteño, Atlético Paranaense. ¿Qué año fue ese? 2005, sí. Bueno, mirá de lo que, cuánto tiempo atrás. Porque al final, cuando Paranaense comenzaba a ser importante, de hecho ese año llegó a la final de la Copa Libertadores. Perdió con San Paulo. Con San Paulo, exactamente. Y en el 2021 ganó la Sudamericana. Entiendo que ya es el segundo título de Sudamericana que tiene Paranaense. Y perdió hace poco la final contra Flamengo, en Guayaquil. La Libertadores. De la Copa Libertadores. Vos lo transmitiste mucho, Ariel, porque jugó mucho contra Libertad en los últimos 2 o 3 años. Sí, por eso, por ejemplo, rápidamente lo ubiqué a Vitor Roque,
Este año, cuando jugó la Copa, estuvo Fernandinho, por ejemplo, y otros jugadores. Había un argentino, Cuello. Un extremo por la izquierda. Un izquierda. extremo por izquierda, y sí. está Canovio, el uruguayo. Canovio, sí, exactamente. Joven. Él lo llevaron de Peñarol. Bueno, y yo lo había transmitido, fue Cerro Atlético Paranaense, y ya Paranaense en aquella época tenía su estadio, era un nombre comercial, se llamaba el estadio Kyocera Arena. Y recuerdo que hacia la parte de plateas tenía un mural, una muralla. Eso dice que ya se echó. No, porque después se hizo el estadio para el Mundial. Es un estadio mundialista. Mundialista de Paranaense, sí. Tiene los 4 sectores ya cubiertos. En aquella época tenía la arquibancada, como le llaman, grande. Y vos sabés que en esa época era característico porque la acústica era tipo estadio europeo. Era algo innovador, porque los estadios en Brasil pues, son todos medio abiertos. Y ese es un estadio donde, por ejemplo, a la pucha, a ver, Lothar Matthäus vino a dirigir a la Paranaense. O sea, siempre están intentando cosas importantes. Es el equipo más poderoso, sin duda, de la zona de Río Grande do Sul, porque está el Curitiba, está el otro equipo de Curitiba que le tocó Paraná, jugó alguna Copa Libertadores alguna vez contra Olimpia, pero Paranaense es la cifra mayor. El Furazao, la hinchada es muy potente también. De Furia, que... ¿verdad? Sí. Huracán. Ah, de Huracán. Huracán. Ah, Furazao. Furazao. Bueno, y te cuento algo que me llamó la atención. En el 2005, imagínate cuánto tiempo atrás, ingresamos a la cabina, una cabina gigante, monitor, aire acondicionado y el baño en suite sería. Porque cabina en suite, no sé cómo se le llama. Viste que te dicen dormitorio en suite. Con el baño adentro, sí. El baño adentro, bueno. ¿Y la cabina era en suite? Cabina en suite, Federico. Te juro por Dios. ¿Y sabes qué? Vino una jefa de prensa, nos entregó una revista, historial del Atlético Paranaense, nos sirvieron, bueno, esto ya es menor, porque si no van a decir, estos periodistas arecó, estos periodistas que son solamente en comida piensan, no, es la atención nomás yo estoy diciendo. Trajeron bocaditos, gaseosas, agua mineral, y el baño en suite, hermano, 2005. Yo ahí iría Mateo Gamarra. Sí, porque estuve en el 2004 allí, en un partido de Libertad. 2005 luego fue, no me acuerdo. 2005 luego fue. ¿No fue que te fuiste con Juan Antonio Mereles? Que te fue tan bien, estuviste en un hotel 5 estrellas, me dijeron. Sí. Buffet incluido. Espectacular estuvo, no sabes. Inolvidable. Y sí, tenía el sanitario en la cabina. Y creo que ese muro que vos decís que estaba enfrente, Arena da Baixada, al lado opuesto de la cabina, Arena da Baixada, había un colegio. Pero en ese, perdón, porque estamos hablando todos juntos, el estadio en ese momento, Federico, era un nombre comercial, Kyocera Arena. Sí. Arena da Baixada se llama el estadio, ahora. Una iglesia evangélica era ese mural, no dice pero comandante. En 2005 él de la hinchada de Cerro, hizo muchos amigos ahí. Mira. Se fue con Cerro, hizo muchos amigos, ahora tiene un shopping, no, cambió totalmente, claro. De hecho, hasta hace poco Scolari también dirigió. Scolari estuvo dirigiendo también que perdió la final con Flamengo justamente, pero no, un club muy importante de Brasil en este momento. Vi que alguien puso como comentario, ¿por qué no se va a un club más grande? No, este club es muy grande. La pucha, estamos hablando de finalista de la Copa, hace poco tiempo, ganador de la Sudamericana, tuvo a Scolari, repatrió a Fernandinho, compra bien porque este Cuello era un destapado y anduvo bien. Vendió un jugador por 50 palos, no, un club. Víctor Roque vendió al Barcelona, por eso. De España, no estamos hablando de cualquier club. El arquero también es muy bueno, El arquero contra el Libertad fue figura en todos los partidos. Pero perdón, vos quedaste que iba a contar la anécdota del 2004. Espera un ratito, Ariel. Edgar, ¿cómo te va?
Bien, Bruno, saludos a todos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Únete a esta próspera comunidad e invertí en Barrio Monte Alto, María Auxiliadora. Cuotas desde solo 290.000. Comunicate con nosotros al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Pollo Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección, Avenida Artigas, esquina Coronel Manuel José, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ariel, sí. ¿Cuál es tu anécdota? ¿Vos ya te fuiste un año antes entonces? No, creo que fue en el mismo año, Bruno, 2005. Sí, 2005. Jugó Libertad en fase de grupos. En fase de grupo. Contra Paranaense ese año. ¿Y sabes quién era el técnico de Libertad? Jugó Cerro octavo de final. Sí. Por eso se acuerdan del mismo año. Y el técnico de Libertad era JJ, el que... López. Sí. López. No, yo simplemente por uno certificaba porque estuve por la cabina y me sorprendió realmente, porque estamos hablando ya hace casi 20 años, lo moderno que ya era el estadio, la sala de prensa, el sanitario en medio de la cabina, la tecnología que ya había, el monitor, realmente todo muy impecable y fue muy impresionante para la época. Ahora, bueno, uno se va a un estadio y va modernizándose, pero si retornás en el tiempo, en el túnel del tiempo, 20 años atrás, ya era una muestra realmente clara de lo ordenado, lo prolijo que era ese equipo. Y con respecto a lo de Mateo, ¿cómo otra vez, a mi modo de ver, el caso de Mateo y Damián Bobadilla, un par o una actuación puede llamar la atención de los equipos brasileños? ¿Puedo tirar un dato? Sí. Poneme exclusiva, porque sin entrar en el tema Olimpia Cerro es nada más que información. Está con nosotros Milton Stumpf. ¿Estoy pronunciando bien, Milton? Acá en Centro del Neumático, papá. ¿Vamos a tener algún regalo, algo acá? ¿Sí? Rodrigo, vamos a tener regalo para la gente que va a llegar acá, pero vamos a avisar en su momento, porque si no los muchachos se avivan y ya vienen, están esperando acá. Cuando lanzamos, vamos... queda para lo industrial, pero para el fútbol una manera de decir, sí. ¿Verdad? Y Damián creo que todavía es un jugador que se tiene que ir puliendo y le vendrá muy bien el medio, el fútbol brasileño, que es súper competitivo, que de alguna manera le tiene que mejorar y mucho. Entonces, desde ese lado, a mí no me sorprende que la cotización de Mateo Gamarra sea superior a la de Damián Bobadilla. Bueno, cerrado el caso Mateo Gamarra, con posibilidades de ir al Atlético Paranaense, hagamos el cambio de frente. Podemos ir a Juanma porque hay novedades en Cerro Porteño Será, hay novedades en los otros clubes. Ya me gustaría escucharlo a Fabio Martín para quedarme tranquilo, seguir escuchando a Edgar. Ya está Obi en la puesta al aire, antes estuvo Quique Alfonso. ¿Podés, Obi, preparar esa parte donde anunciábamos lo de Mateo Gamarra y su probable transferencia al Atlético Paranaense, la exclusiva, el anticipo, adelanto, no sé? Bruno. Señor. Aquí ya estamos con Edgar, con Obi, preparados aquí en estudios. Seguimos escuchando toda la info que estás tirando con respecto a lo de Mateo Gamarra. Mateo Gamarra, muy cerca del Atlético Paranaense de Brasil. Una transferencia
muy importante económicamente, con el detalle: Olimpia no vende el 100% y que hay otros clubes brasileños interesados. Repito, exclusiva, anticipo: Mateo Gamarra, zaguero central de excelentes condiciones, muy cerca del Atlético Paranaense del fútbol brasileño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo te va, Juanma? Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Aguantame, Juanma, porque va Edgar, 10 menciones, Federico viene con otra exclusiva, o 2 exclusivas. 2 sobre 2 en el mismo puesto de Mateo Gamarra, y uno no sé si es histórico, ¿no? El tema, el hecho apareció hace minutos nada más. Bueno, atención, señores. Gracias al doctor Fernando Codas. Muy bien. Gracias, por fin no envía pecado podrido. Envía... Y el tipo Luis María envía pecado podrido. ¿Cómo le va a tratar a tu informante? No. Pues somos mal agradecidos. Rumbo. ¿Qué este es un surubí? Sí, envía, fresco, es un dorado. Fresco. El rey del Paraná, el dorado. Sí. Gracias, Fernando Coda. Bien, estamos bien últimamente, ¿eh? Bien, levantamos sonido, señores. Atención, Federico viene con más info, más exclusiva. Vamos, y Edgar con 10 menciones. Y retornamos aquí desde el centro del neumático. Arrancábamos con lo de Mateo Gamarra y la posibilidad de ir al Atlético Paranaense de Brasil, Edgar. Luane Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417706. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986 519 505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear Diciembre Rojo en Guaira Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Liane, Elizabeth, losas americanas Kohler y los adhesivos Glaucol a precios de regalo. Acércate a nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laurel, tu teléfono 0972 68 52 75. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 20% de descuento más 15% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 de donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil.
Brasil. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Bueno, son las 12:15. Está medio nublado ahora, Ariel, ¿eh? Nosotros que estamos en exteriores, claro, de la radio también tenemos panoramas muy importantes, pero está medio nubladita la tarde. Las nubes aplacaron el calor, Federico, porque hubiese sido mucho más calor. Ayer, por ejemplo, fue mucho más un calor terrible. Sí. Caminás 3 cuadras y tenés que cambiarte la ropa, ducharte y cambiarte la ropa. Para no, terrible. Anoche grabamos el quincho con la parrilla. El pobre Nelson, ¿sabes cómo estaba? Nelson Aponte. Nelson. El Bill, no, que el Bill. Nuestro parrillero. Estaba full. Salud para Benru. El querido Benru, para su señora Lili, el nuevo integrante de la familia. Nació en la madrugada, por lo que vi. Matías Orue. Vea bien. Matías Orue. Hace combinación nombre con apellido. Exactamente. Gran saludo para Benru. Vamos a seguir con Edgar y en instante hablamos de los dos defensores. Uno no sé si es histórico el tema. Estoy averiguando. Desconociendo otras situaciones similares, pero me parece que es histórico el número. Edgar. Aprovecha al máximo esta oportunidad y venía la Feria de Retiro del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en nuestro centro logístico Ipane. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde vas a encontrar precios realmente bajos en productos de electricidad, hogar, herramientas y mucho más. Esta oportunidad para comenzar el año renovado. Ya no tenés excusas, los precios se derriten en la Feria de Retiro del Grupo Luminotecnia. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. Ello Pisupe Quitadol. Imagina un año sin cuotas de seguro médico. Con salud protegida, adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio visión. Visión, más digitales, más humanos. Para estas fiestas el recomendado especial es el gran pollo de pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con Sueñolar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés y con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar, en nuestra casa matriz y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándolos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construye
construyendo juntos. Bueno, primero el tema de Junior Alonso, que fue información, ¿verdad? El tema Vasco da Gama. Equipo de Ramón Díaz. Estaba todo. Por indicación de Mauricio Barbieri, que es una especie de secretario técnico, que ya estuvo con Junior en Mineiro, dijo, vamos a contratar a este jugador. Fue aprobado por el departamento de scouting y por el director Paulo Brax. Ya estaba todo, hasta que los norteamericanos, 777 se llama la empresa, 777, los norteamericanos le bajaban el pulgar cuando estaba todo por la edad, por tener 30 años. Quieren contratar jugadores jóvenes, no entra eso Junior Alonso. Ramón Díaz dice que va a insistir, pero repito, estaba ya de acuerdo el gerente, el departamento de scouting y el director Pablo Brax. La empresa norteamericana 777 dijo no, 30 años de edad es mucho. Entonces cayó, había un monto importante. Y el otro tiene que ver con... Tranquilo. Un ratito, Federico. Luis María se defiende. Me dice que no entrega pescado podrido, dice. La pedrada de Asunción me está farreando, dice Luis María, desde algún lugar allá de Los Ángeles. Muy preocupado. ¿Qué decís, Bruno? Vamos de a poco, son muchas noticias fuertes. Bueno, voy a ir al segundo. Junior Alonso, entonces, por ahora caída su vinculación al Atlético Mineiro. La empresa norteamericana le bajó el pulgar por la edad. Sí, señor. Por los 30 años. Anticipo de Federico Arias. Sí, esto aparece bien. Lo otro, estamos bien, ¿verdad? Ah, sí, estamos bien. No me escuchaba. Una temporada mágica acompañada de la mejor gastronomía y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad. Aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin. Comprando cualquiera de nuestros productos, accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Además, tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por todo valor, más de 2.000 millones de guaraníes. No te lo pierdas, Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. El doctor Coda también te dice: Atlético está próximo de contratar o zagueiro Mateo Gamarra de Olimpia. Otros clubes brasileños también estaban interesados. No defensor de 23 años, Bruno Pont. Ya estaba en la prensa brasileña el tema de Mateo Gamarra. Decime cuál página de Fer. Bueno, la página no me puede pasar, Federico. Sí, pasanos, pero hace bien la cosa, hermano. No, le traten así. No, pero me envía por un... No, pero más envía la página. Muy cuestionador. Yo creo que no matar redactando para... Muy cuestionador de tu información. No, que este chico sabe. A ver. Colabora Darío Ibarra. ¿Jugadores paraguayos en Paranaense? Dos Santos. Julio Santos. Juan Zamudio fue y no pudo fichar por el tema de los ligamentos. Y después uno conocido que estuvo en aquella época que ustedes dicen es Vladimir Marín. Él enfrentó a Cerro Porteño y a Libertad en aquella ocasión. Hay que hablar con Vladimir entonces. Sí. Conoce bien el club. Conoce bien. Bueno.
¿Está Juanma? Sí, estamos aquí, Bruno, atentos. Bueno, Juanma, vamos con las novedades de Cerro Porteño, por favor. Sí, cómo no, Cerro Porteño, que continúa en la búsqueda de refuerzo principalmente para la temporada que viene, o donde tiene Copa Libertadores de América y campeonato local en el primer semestre de la temporada 2024. Hasta aquí al menos con relación a los refuerzos, y pueden haber dos opciones: o no están cerrando aún con los refuerzos, o lo están trabajando muy bien y hasta que no se firme o hasta que no haya un acuerdo tal vez inminente de firma no se va a filtrar la información, porque hasta aquí muchas novedades con relación a posibles fichajes de Cerro Porteño para la temporada que viene, y son muy pocos. Sí, muchos llamados, muchos sondeos. De allí es que informábamos lo de Ruán, informaba el propio Santiago Rojas, que recibió el llamado de del preparador de arqueros de Bernay. Informábamos la situación de Joaquín Varela, el defensor central uruguayo, que ayer jugó la final con el DIN. Dicho sea de paso, perdió el DIN, se consagró campeón el Junior, convirtió un gol Varela en el partido de ayer, pero no lo alcanzó su equipo, y a partir de ahora hay que ver. Según lo que me dijeron, la situación de Varela le juega un poco en contra, que es extranjero, y por la cuestión del cupo, Cerro está viendo eso y priorizando que sean paraguayos los futbolistas, al menos en la posición de defensor central. Hay que ver si con el correr de los días no cambia de postura la dirigencia de Cerro Porteño. Bueno, Juanma, lo de Jan Fernández, ¿seguís manteniendo, tener la misma información? Es el Cruz Azul, un club poderoso económicamente, club que tiene una cementera es la que le maneja, o sea. Claro, América son los dueños, Monterrey el tabaco y Cruz Azul la cementera. Sí. Son los tres más. ¿Y cuánto era la rescisión de Jan Fernández? $2 millones. 2, ¿verdad? 2. Alguien me dijo hoy que era muy poco y yo le dije, pero tengo entendido que se hizo en orden decreciente, ¿verdad? No, es que cuando ya se firmó eran 2 millones, ¿verdad? ¿O siempre fue $2 millones su salida? No, en realidad ese detalle tendríamos que confirmar, Bruno, pero sí son $2 millones. Yo entiendo, la cuestión de los precios inflados, que la gente está acostumbrada a los fichajes a nivel europeo de 80, 100 millones de dólares, y por eso tal vez la expectativa de fichajes o de transferencia de jugadores aquí en nuestro país, a lo mejor para los aficionados y tienen esa percepción, pero la realidad es que, en el fútbol paraguayo, lo de Julio Enciso tal vez ha sido algo muy, muy alto, pero no está muy bien cotizado, no estamos tan cotizados a nivel de ese tipo de fichaje aquí en el fútbol paraguayo, y me parece que por un arquero de 28 años, $2 millones es bastante importante, si se puede decir. Con $2 millones es un monto que realmente puede ayudar mucho. Y tampoco hay forma de atajarlo, ¿verdad? O sea, el Cruz Azul paga y... inclusive Jan ya está de vacaciones ahora, ¿verdad? Está en Salvador Bahía. En Salvador, exactamente. En Bahía, él, en su ciudad natal, allí se encuentra de vacaciones con la familia y habrá que ver, hay que estar atentos. Mira que, el próximo fin de semana, Navidad, y ya Cerro, posterior a eso, arrancan los trabajos de preparación. Ya el miércoles 27, deben ya presentarse los futbolistas. Recordemos que Jan Fernández, en el inicio de esta temporada, no se presentó en la fecha indicada por el cuerpo técnico en aquel entonces de Francisco Arce. De hecho, vino casi 15 días más tarde, más o menos, llegó Jan Fernández, y que también se había mencionado que había llegado con sobrepeso. ¿Y él podría ya no venir inclusive a Paraguay, Juanma? Por eso,
A ver, viniendo de un futbolista como Jan, que ya tuvo ese episodio a comienzo de la temporada 2023, que después de algunos meses repite una situación un poco incómoda con haber abandonado la concentración, y yo creo que como mínimo tendríamos que estar atentos a su presencia. Aquí me escribe un Cerrita, que siempre es crítico, dice, ¿cómo vamos a comprar por 3 y vender por 2? El tema de Jan, que es cierto, porque el voto que se manejó aquella vez en la etapa preelectoral, Juanma, era de un monto cercano a 3 millones, ¿no? Sí, a ver, quiero confirmar, para mí que era de 2, la compra del pase de Jan Fernández. Cuando... Vamos ya a los archivos. A ver, ahora estoy... Diciembre de 2 años atrás, 2021. Por 4 años. Ahora aquí el primer reporte que me sale, que me aparece, habla de 1.100.000. Ajá, 1.500.000 dice. Sí, 1 millón, por ahí nos alcanzaron los 2 millones. Aquí me dice el amigo Mario Mendoza, el doctor Martín había dicho que no tenía rescisión Jan, pero que tenía contrato por 4 años. Sí, pero después dijo, para mí que no tiene, dijo. Primero negó. Se le repregunte, pero sí. No, para mí que no, dijo él. No, pero es imposible, no puede no tener una cláusula de rescisión. Y el nombre que se manejó, Juanma, volviendo al tema refuerzo, Víctor Velázquez, marcador central, que inclusive ya estuvo en Cerro. Nacional Sol de América, ¿cree que es una posibilidad cierta? 32 años y habrá que ver si es una de las opciones que maneja Fernando Cubero. Fue a ver uno de los partidos de Newell's en esa última fecha, el último fin de semana de actividad en Argentina, y sí, podría estar en carpeta, pero reitero, son más sondeos, llamados a consultar tal vez los números, las cuestiones de los contratos. Me hablan incluso también de otro paraguayo que está aquí en el fútbol nacional, pero sin dar nombres, ¿verdad? En algún momento Cerro estuvo interesado en Paul Riveros, que hoy día está en Guaraní. Creo que esta temporada firmó un contrato importante, o largo por lo menos, con Guaraní, y solo algunos nombres que van sonando, pero nada así muy concreto que Cerro haya avanzado, por ejemplo, en alguna negociación. Además de marcador central, ¿en qué puesto insiste Cerro en la búsqueda? Lateral izquierdo, está la cuestión del extremo, del arquero y de un centro delantero más, que vaya a sumar a Churín, a Alfio, a Fernando Fernández. Porque me parece, según las informaciones que tenemos, Fernando Romero también estaría para ser cedido a préstamo nuevamente. Juanma, este chico Víctor Cabañas, lateral derecho, que se había lesionado en un partido contra Libertad en La Hoya, él retornó ahora, ¿no? Sí, está activo ya en el torneo internacional jugado en Brasil, en la categoría sub-20, ya está apareciendo allí sus primeros partidos y se lo ve muy íntegro, al menos en estos partidos de su categoría, al igual que Dramané Diarra, que viene siendo titular en el equipo dirigido por Gustavo Cañete, que viene teniendo actuaciones allí en un torneo en Brasil. Ya podemos hablar que está 100% recuperado y podría formar parte del plantel también en la pretemporada. ¿Y los africanos? Sí, Dramané Diarra es el que está teniendo más cantidad de minutos. Adama Traoré es como que va quedando relegado, pero sí, con relación a ellos, Diarra es el que está sumando mayor cantidad de minutos y teniendo buenos partidos en ese torneo también sub-20 en Brasil. Bueno, te preguntaba porque el sábado me iba para la radio y lo vi en Quinta ahí con remera de Cerro a uno de los africanos, caminando despacito, solo. Sí. Entonces debe ser el que se quedó acá, ¿verdad? Exactamente, es así. Juanma, ¿y qué novedades tenemos con respecto a el tema de incorporaciones, digo, de los nombres? No hay ningún solo nombre que se haya filtrado. Lo maneja Cubero, lo hace Bernay. ¿Cómo está trabajando? ¿Y el departamento de fútbol existe, no existe más? ¿Lo define Zapag?
lo hace conjuntamente con Jubero, con el doctor Ariel Martínez. ¿Cómo está ahora lo de Cerro Porteño? ¿Cómo se maneja? Sí, para ir ordenando y que el hincha, el aficionado y también los compañeros en la mesa tengan una idea de el presente de Cerro Porteño. La información que tenemos es que el doctor Zapaga había viajado, no estaba en el país. Todavía no tengo confirmación que ya haya vuelto. Lo maneja todo Fernando Jubero en cuanto a las llamadas, las consultas, junto con Víctor Bernay, que también ya especificó las posiciones y algunos nombres incluso, pero la información que tenemos es que no hay nada avanzado en cuanto a Cerro llama, consulta los números, Cerro digo Fernando Jubero, Víctor Bernay, porque después no vuelve a haber retorno por parte de la comisión directiva o alguna carta oficial de propuesta de Cerro Porteño para contratar a algún futbolista. Lo último que tenemos como información es que Cerro insistió por Varela, pero que al final nada oficial, nada enviado por documento, por correo, con membrete de club, porque tal vez después van a negar que Cerro haya hecho gestiones, pero una cosa es enviar la propuesta y otra cosa es demostrar interés, enviando mensajes, llamando, preguntando por el futbolista, qué es lo que está ocurriendo. Pero la cuestión del cupo extranjero es lo que está un poco limitando esta situación de avanzar aún más con Joaquín Varela. Bueno, y lo del demonio Vareiro habló con nosotros, dijo la prioridad es libertad, pero si Cerro y Olimpia me llaman, yo soy profesional, estoy abierto, dijo, y le llamó, dice que el propio Cartes. ¿Cómo el tema, Federico? Ahí, por ejemplo, Cerro perdió la posibilidad de fichar a Antonio Vareiro si es que estaba interesado. Sí, Wilson decía que de palabra ya un año más. O sea, fue tan mediática la nota, porque rebotó en todos lados y es una especie de emblema de libertad, ¿verdad? Así ya cuando está y le dijeron, ¿qué pasa? ¿A dónde te va vos? Un año más. Pero el propio Carter le llamó. Eso no sabía yo. Bueno, pero ordenó él seguramente. Claro, un año ya un año más. Hasta fines de 2024. Y me decía una persona también que Zapag estuvo el viernes, llegó de vuelta al país. Juan José Zapag, y que incluso estuvo reunido con algunos dirigentes por el tema de Bobadilla. Ya para finiquitar todo el punto de lo que estaban informando desde ayer en la emisora. Importante. Me dicen que Cerrati está en Brasil y Cerrati es el representante de Mateo Gamarra. Vamos uniendo flechas y cada vez más tiene fuerza lo de... ¿Cómo? Estos representantes que vienen andan ellos. Trabajan bien y sí. Aportó Mateo Gamarra que uno no iba a darle mucho cuando estaba en el 11 de octubre. Y ahora lo puede vender por una cifra superior a los 3 millones. Habla del buen ojo, de haber estado en la tecla justa, porque lo que creció Mateo de aquel jugador que entrevistamos por el episodio con el argentino Pardo es una enormidad. En 3 años, ¿no? En 3 años. Bueno, Juan, ¿algo más para cerrar? No, muy importante el detalle que contaba Federico con relación al retorno de Juan José Zapag al país, porque al fin y al cabo es quien firma los documentos finales, quien está a cargo de todo, y bueno, hay que estar atentos a partir de ahora, tal vez esta semana, hoy ya estamos jueves, tal vez ya quede poco tiempo, pero capaz desde la siguiente semana se pueden ir avanzando en la negociación por la contratación de algún futbolista, pero por el momento, reiteramos, Cerro hasta aquí ha llamado, se ha comunicado con algunos, pero no ha avanzado en la negociación con ninguno de los futbolistas de los que se comunicó. Vos sabés que me envían, yo sé que están en un club importante, a ver un poco. Wilson me confirma que el propio HC Horacio Carter le llamó a Antonio Vareiro. Qué bien. Rápido, sencillo, corto, y le digo, un año, hermano, tranquilo, te van a llamar. Chau. No, me cuenta que el jugador no está bien en Brasil. Bajó mucho. Paraguayo. Y Zapag le contactó. ¿Ah? ¿Quién? ¿Segovia? No. Está en un club grande, pero que tiene problemas económicos. Y en ese club no están contentos con él.
Ángel. Espera un ratito, Edgar, por favor, espera un ratito. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, televisores, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compran www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 al asterisco 457. Bien, escribí al WhatsApp 0984-44-33-32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Los fines de semana de fin de año son únicos, por eso en Arete ahorras en grande con descuentos en productos seleccionados y además los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, a ver, vos sabés que iba a hacerle participar los amigos de WhatsApp. Ya estamos ya en Navidad, ya está. Hermano querido, diciembre, calor húmedo. Estamos en el centro del neumático. Vamos a hablar en un momento con la gerente de marketing. Un lugar estupendo. Federico, creo que mandó cambiar ya las 4 cubiertas, alineación, balanceo. Opción B. Bruno. Vos sabés que hace poco estuve en el Club Recoleta. Mi nena vino a tener una actividad de handball y vinimos, qué lindo tache, Porque antes entraba vos te ibas por Pacheco, ahora tenés que entrar acá por una calle bien complicadita. Para hacerla al costado fácil. del cementerio. Por Ogaúcho tenían que entrar. Exactamente, antes entraba por ahí, cuando Recoleta tocó en la primera, hemos venido a transmitir varios partidos, entrábamos por ahí tranquilamente, pero ahora hay todo un... Pero está muy lindo, tiene sintético, cancha de fútbol 5, fútbol 11. Recordemos que estuvo a punto de ascender el Deportivo Recoleta. Muchas gracias. Gracias, jefe. Bruno. Ya está el servicio. Ahora después vamos a finiquitar, por supuesto. Y estamos mirando nomás el cementerio y hablando del tema de fútbol. Está Federico. Aquí cerquita. Mi historia la voy a cancelar por ahora porque había sido que era una noticia de desarrollo que me estaban dando. A ver. Yo leí ya jugador en Brasil. Y ya le saludamos a Andrés González, expresidente del Club General Garay de Concepción, de donde salió Mateo Gamarra. Contar la historia, por favor, Federico. Y ya le saludamos al presidente. No, porque tiene un final abrupto. Bueno. Voy a ver cómo puedo acomodar el tema. Bueno, cómo no. Presidente Andrés González, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Bruno. ¿Cómo está, presidente? Bueno, ahora ya es presidente del Club General Garay. Sí, es presidente, sí, pero por costumbre pues te digo presidente. Gracias. Decime una cosa, vos sabés que Mateo Gamarra está para irse a Brasil, el Atlético Paranaense está para la firma, pero hay otros clubes brasileños interesados también en él, pero lo de Paranaense está para que se firme, ¿verdad? Tiene que firmarse el documento.
está muy cerca de Atlético Paranaense, presidente. ¿Vos cómo lo conociste al famoso Mateo Gamarra? Y Mateo Gamarra de los 11 años se iba a echar el hermano, su hermano jugando en el Garay, y él se iba con él, y a los 13 años fue fichado. Estuvo en la sub-15, luego en la sub-17, y así iba progresando. ¿A los cuántos años, señor Andrés, él debutó en primera ya con ustedes? A los 13 años. A los 13 años. Si no ¿A los 13 equivocado. ya jugó en primera? ¿Cómo? ¿A los 13 dijiste ya jugó en primera? No, a los 13 no, a los 15 años él jugó en primera, debutó en primera. También con el técnico Hugo Saya. ¿Y él siempre fue defensor? ¿Era lateral izquierdo? ¿Jugaba también ya la parte de marcador central? ¿O arrancó en otra posición? No, él arrancó del lateral izquierdo, siempre fue lateral izquierdo. Nunca jugó acá en el Club General Garay, tampoco en la selección concesionada de central. Él ya después irse a Independiente de Campo Grande, por allí nomás ya le acomodaron en ese puesto. ¿Y cómo fue para el pase de la Independiente? ¿Ustedes no pusieron ningún tipo de inconveniente? ¿Le entregaron el pase para que venga acá a Asunción? Así mismo era nuestra teoría, por ejemplo, de no truncarle a nadie el pase para los jugadores que querían, o sea, que tenían deseo de progresar y que de irse, por ejemplo, al club de la capital. Eso, nuestra política era no interferir. Ya, ¿y qué le genera, señor Andrés, el hecho que él estuvo en un club allí en Concepción, humilde, y de repente acá en Asunción, jugar la Copa Libertadores con Olimpia, ahora a punto de ser transferido nada más y nada menos que al Atlético Paranaense de Brasil? ¿Qué sensación tiene eso para usted? Pues ahí ni puedo imaginar, porque a Mateo, por ejemplo, cuando empezó a jugar, inclusive era un poco llorón. El árbitro, por ejemplo, por protestar, era que le expulsó, y allí no pudo contenerse, estuvo llorando. Inclusive a mí me emocionó. Te emociona mucho, porque seguramente te viene a la mente, don Andrés, el sacrificio, porque entendemos que es una familia trabajadora, un chico que a base de esfuerzo, de sacrificio, se fijó un objetivo claro de abrirse paso en la vida con la posibilidad de que le abrió el fútbol para salir de la pobreza, ¿no? Así mismo, Bruno, así mismo, así como no hay otra palabra, así mismo. Se ha interesado. Nunca, por ejemplo, le vimos tomando bebida ni gaseosa, siempre él tomaba jugo. Gaseosa muy rara a veces. Y no se olvida de sus raíces, ¿no, don Andrés? Porque él, hace poco recordamos que llevó a algunos jugadores del Olimpia, como Derly González, armó un partido benéfico. Es decir, él siempre tiene a su comunidad muy en el corazón. Así mismo, Bruno, justamente este domingo está programado nuevamente acá en el Polideportivo Concepción un partido benéfico, con entrada totalmente gratuita. Solamente este elemento no perecedero es para repartir en los comedores de niños pobres. Y él ya otra vez, Mateo, es uno de los organizadores. Así mismo, Bruno, así mismo. Está Mateo, está Roberto Fernández, está Robert Rojas y Manuel Morales. Ellos están. Qué bueno, qué historia de vida esta, la de Mateo Gamarra, a punto de ir al Atlético Paranaense. Entonces, bueno, don Andrés, algo más que quieras aportar, que quieras agregar, decir en este momento. Lo conocí a Mateo desde muy niño, así que, bueno, es muy importante todo el testimonio que estás dando. Y lo único que me resta es desearle mucha suerte y que le venga bien y que siga con la misma humildad de siempre y que no se olvide su presidente.
donde se lo vio nacer, jugando al fútbol. Sí, totalmente. Le haremos llegar el mensaje. Gracias, presidente, muy amable. Hasta cuando guste. Muchas gracias a usted por la referencia. Muy amable. Bueno, ahí está el expresidente del club que lo vio nacer a Mateo Gamarra. Estamos hablando de Andrés González, expresidente del Club General Garay de Concepción. Que muchos jugadores salieron de Concepción, ¿eh? Mencionaba, por ejemplo, en la lista Robert Rojas, Mateo Gamarra. El Choco Fernández. Los Morales, ¿verdad? Morales. Robert Morales, Manuel Morales. Hugo Marcelo Velar, si vamos más en el tiempo. Sí. Julio César Franco, campeón con Guaraní en el 84. Hay muchos concesioneros que supieron triunfar en el fútbol de la capital. Perfecto. Pero la vuelta de la vida, el presidente le dio el pase en blanco y vino acá a Paraguay, a Asunción. Bueno, vamos con Edgar, vamos con los títulos a nivel internacional. Mirá lo que está saltando ahora. Muchas gracias. Hay una novedad importantísima sobre Julio Enciso. No, está en la cuenta de Barsky Sport. Señoras y señores, dice, este golazo de Julio Enciso contra Manchester City fue elegido como uno de los 3 finalistas para el premio Puskás. El vencedor se anunciará el próximo 15 de enero. Atención entonces, el golazo que le había marcado Julio Enciso al Manchester City jugando por el Brighton, elegido como uno de los 3 finalistas del premio Puskás, vencedor que se anunciará el próximo 15 de enero. Vamos con Edgar. Experimenta la innovación con la Ford Rhetoric por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España Casianov para obtener tu Ford Rhetoric. Ford Ready for More. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra, generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol
Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa. Puedes participar de sorteos mensuales y en este mes un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Bueno, atiendan. Las primeras 4 personas que lleguen al local de CNEU, Centro del Neumático, Avenida Sacramento, esquina Máximo Lira. Ahora, las primeras 4 personas que lleguen al local, le regalamos un vale de 200.000 guaraníes cada uno para utilizar en cualquiera de los servicios de compra de productos CNEU. Alineación, balanceo, cambio de aceite, compra de cubiertas, lubricantes, etcétera. Centro de Neumáticos CNEU. Ahora, a partir de las 12:55, corre el cronómetro. Poneme, hermano, ya obvio el cronómetro, hermano. Atención, las primeras 4 personas que lleguen acá, vale de 200.000 guaraníes cada uno. ¿Qué es eso? Ahí está. Crono en mano a partir de ahora, muchachos. ¿Ya viene uno? Ah, no, este estaba pescándolo. Este es vivísimo. A ver, que se baje. A ver, mira, está escuchando. A ver, ya llega el primero. Qué impresionante. 4 personas que lleguen al local. Vale de 200.000 cada uno. CNEU. Acá sobre Sacramento, esquina Máximo Lira. Ahí está llegando el amigo, el oyente. Que pase, ayúdame. ¿Quién me ayuda? Francisco, para el micrófono. A ver, señor, tome asiento, por favor. Acá está el micrófono. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Acerca el micrófono, por favor. ¿Sale bien al aire? ¿Cuál es tu nombre? Isaac Brites. Isaac, vos ya estaba escuchando el programa hace rato. Hace rato, siempre escucho. Está muy bien. Vos sabés que te ganaste 200.000 guaraníes, vale, ahora mismo. Perfecto. Podés hacer balanceo, alineación, cambio de aceite, compra de cubiertas, lubricantes, lo que vos quieras, 200.000 guaraníes. Muchísimas gracias. ¿Escuchás siempre la radio? Siempre suelo escuchar. Ahora estoy viajando a Piriegui y de paso suelo escuchar siempre la radio. Ah, bueno, ¿tenés un camioncito refrigerado? ¿Qué es? Reparto quesos. Ah, repartís queso. ¿Y qué vas a hacer ahora con los 200.000? Lo más probable es después balanceo, seguramente ya la próxima semana, porque ahora estoy ya de reparto y vuelo a la madrugada. Mañana todo el día reparto, sábado también. Y lunes y martes está más livianado el camioncito. Bueno, te felicito y muchas gracias por escucharnos. Ya ahora mismo te van a hacer entrega al vale. Primer vale de los 4 de 200.000 que se va. Repetí tu nombre, por favor. Isaac Brites. Gracias, muy amable. Gracias. Muy amable. Edgar, vamos con el adelanto de las noticias internacionales. A ver, caso Damián Bobadilla. Cerro se queda con el 40% del pase. ¿Podemos hablar con Juanma? Al final Cerro estaría quedándose con el 40%. Vamos a ver esta noticia, por favor, si podemos desarrollar con Juanma. Vamos con las noticias internacionales. Ya están los equipos de octavos de final de la Champions League. Hoy tenemos Europa League. Después vamos a ir con los amigos del WhatsApp. Y seguimos acá desde el centro del neumático. Llega otra persona. Atención, vamos Edgar, vamos Fabio con la noticia internacional. Ahora, Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica Areguá. Disfruta ya de la calidad de Don Buen Gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0800-11-66-66 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés.
10. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Ahora mismo uno de sus productos estrella, el saborosísimo cuadrado C de Ochi, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosa, fresca, para sándwich, para tartas, como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas con Ochi. Tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya están todos los clasificados para los octavos de final de la Champions League, que se va a jugar a partir de febrero del próximo año. Esta nueva etapa, este formato, fase de grupos de 4 equipos, hasta aquí llega. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas el recomendado especial es el gran pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto: económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Segundo ganador que llegó. A ver, estoy viendo una persona que está estacionando violentamente. Acá te veo una camioneta, está escuchando la radio y se está riendo. Segundo ganador, ¿cómo te llamas? Carlos Cabo de Vila. Carlos Cabo de Vila. Así. Carlos, fiel oyente del Cardinal Deportivo. Fiel oyente, siempre, toda la mañana, a partir de las 11:30 he aprendido ya. Carlos, tenés 200.000 guaraníes en vale, hermano querido. Sos el segundo, está picando en punta al tercero. Usain Bolt, hermano, queda como un nene de pecho frente a este señor que acaba de hacer un pique espectacular. A ver, son 200.000 guaraníes. ¿En qué vas a usar los 200.000? Y estaba escuchando que se puede hacer mantenimiento también de... Mantenimiento, balanceo. Lo más probable es que gasten eso. Cambio de aceite. Sí. ¿Sabes qué? ¿Viste que los perros dicen erea? Eso te digo yo también. Mismo. Erea. Bueno, está bien, Rodrigo. Llegó acá hasta la avenida Sacramento, esquina Máximo Lira. Así que muchísimas gracias, ya te van a entregar. Muchísimas gracias. Gracias, éxito, muy amable. Un gusto. Vamos con la tercera persona. A ver, ¿qué pasa el señor? Si es tan amable. CENEU, señores, Centro del Neumático, acá en Sacramento, esquina Máximo Lira. Va el tercer, vale de 200.000 guaraníes, pues queda uno solo. ¿Cuál es tu nombre, señor? Acerca el micrófono, por favor. Joaquín Sosa. Joaquín, sí. ¿Dónde vos estabas que viniste volando, será? Estuve acá en el Shopping Villamorra retirando algo y estaba escuchando el programa, pero al entrar en el banco se me cortó la comunicación y al retomar... Porque hiciste una maniobra, hermano, ni Verstappen. Verstappen queda como un poro. Mirá. Sí, erré la huella ahí. Sí, no falló todo acá. Mirá, la rueda está de... Pero la rueda la compré de acá, así que... Bueno, está muy bien. Tenés para hacer lo que quieras. Mirá, balanceo, alineación, cambio de aceite, compra cubiertas, lubricantes. ¿Qué querés hacer? Cambio de aceite voy a hacerle a mi camioneta. Perfecto. 200.000 guaraníes vale, gracias al centro del neumático. Creo que está llegando otro. Y me parece que se baja de la moto, viene picando. Corre como loco será. Gracias, señor. Muy amable. Repetime tu nombre. Joaquín Sosa. Joaquín, muchísimas gracias, muy amable. Vamos con la noticia destacada, Fabio. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tenemos que hablar de todos los datos de lo que ya se traía en la mesa del Cardinal Deportivo desde las 11:30. Mateo Gamarra, muy cerca del Atlético Paranaense, se está cerrando. Aquí están todos los detalles con Bruno Pom. Mateo Gamarra, zaguero central de excelentes condiciones.
muy cerca del Atlético Paranaense del fútbol brasileño. Exclusivo. La operación no está cerrada, está muy cerca. Olimpia no vende el 100%, es un monto muy importante y hay otros clubes brasileños interesados. Anticipo, adelanto del Cardinal Deportivo. Así con los datos y todo lo que se viene para Mateo Gamarra, Atlético Paranaense, el futuro del zaguero central zurdo que pertenece a los registros de Olimpia. También Federico Arias lanzaba la información, no va a jugar en Vasco Junior Alonso, pedido de Ramón Díaz, la edad lo podía dejar fuera. Estos son los detalles. Junior Alonso, que fue información, el tema Vasco da Gama, equipo de Ramón Díaz. Estaba todo. Fue aprobado por el departamento de scouting y por el director Paulo Brax. Ya estaba todo hasta que los norteamericanos 777 se llama la empresa 777. Los norteamericanos le bajaban el pulgar cuando estaba todo por la edad, por tener 30 años. Quiere contratar jugadores jóvenes, no entra eso Junior Alonso. Ramón Díaz dice que va a insistir, pero repito, estaba ya de acuerdo el gerente, el departamento de scouting y el director Pablo Brax. La empresa norteamericana 777 dijo no, 30 años de edad es mucho. Y como última información, atención con esto, estábamos preguntando qué va a pasar con Elvio Vera, que pertenece a los registros de Libertad, está terminando su contrato, le llamó el vicepresidente del club y va a ser parte del club. Va a estar en el Gumarelo en la temporada 2024, pedido del entrenador, que de esta manera entonces pide por Elvio Vera, que va a tener su oportunidad en Libertad en la próxima temporada. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Llegó el cuarto y vino un quinto, lamentablemente ya no pudo. Llegó el cuarto ganador. ¿Cómo te llamas, hermano querido? Juan Carlos Vázquez, pero me conocemos como Carlín. Vos sos un personaje. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Vázquez. ¿Y Carlín te dice lo Carlín peor? me dice lo peor. ¿En el barrio? En el barrio. ¿De qué barrio sos? Acá Trinidad, Niñascue. Niñascue. Botánico. Vos solés jugar partido con los perros los fines de semana, ¿verdad? Sí, así mismo. Tercer tiempo. Tercer tiempo full. ¿Está casado? No, estoy acompañado. ¿Y qué tal la mujer te dice qué hora es lo que vas a venir, qué hora es lo que es tu tercer tiempo? Eso es lo de siempre. No me creas. ¿Y qué le decís vos, hermano? ¿Le envías fotos? ¿Qué le hago? Ubicación en tiempo real y videollamada. ¿Así luego? Así lo ya. No, pues entonces vos estás totalmente dominado. No, o sea. pero no querés ver si era churro. Si era ¿verdad? lindo, ¿verdad? No, pero tu amada. Sí, mi señora. Sí. Ella dice que vos sos churro. Según ella y mi mamá. Ya está. ¿Viste? ¿Y por qué te dicen Carlín? Carlín creo que es Carlín Calvo. Claro, un personaje argentino, el un macho actor. del pirulín era Carlín. Carlín, el macho pirulín. El macho del pirulín. Viste, te dije que es un personaje, Federico. No, este es la madre. Hermano del barrio Trinidad, Por eso que su señora le llama, pues. Le dice, vení ya porque le conoce. Su tercer tiempo puede... El macho del pirulín, mi amor. No, Carlín, ya el macho está. del pirulín. Así mismo. De ahí viene mi apodo. ¿Y vos te consideras un macho pirulín? Mira lo que es. Este es un personaje, será que no. Centro del Neumático, papá. Sí. 200.000 guaraníes. Vos viste que llegó, antes que vos entraste, vos y vino un quinto. He visto.
Tardá un segundo. Vos venías en moto. Yo te he visto cuando... Valentino Rossi, ¿vos sabés quién es Valentino Rossi? Corredor de moto. De moto, uno de los... es el más grande de la historia. Sí. Italiano. Le decían el doctor Valentino Rossi. Así. Bueno, vos viniste más rápido que él. Y acá en Asunción así también ¿Y a qué te dedicas, si se puede saber? Yo estoy en ventas. Ventas. En bodega y en ventas, en estaciones de servicio. Productos masivos. ¿Y vos conocés Centro Neumático? Sí, ya vine ya una vez. Tengo un vehículo que hago trabajar en Volt también. Y suelo cambiar acá mi cubierta también. Rapidísima, ya conocí algo. Es una especie de Francisquito, te hace de todo un poco. Bueno, Carlín. Sí. Decime, cuando ella se enoja, ¿cómo te dice? ¿Ya no te dice más Carlín? Ya no me dice. ¿A ella el nombre directo o cómo Juan te dice? Me dice? Juan te dice. Y el único que me dice es Juan. ¿Juan? Sí, Juan, así lo... Así directo, cortante. Juan ya dice, ya es... Ule ya lo... A Montema. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer con los 200.000? ¿Mantenimiento, balanceo? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cambio de cubierta? Cambio de aceite. ¿Cambio de aceite? Sí, porque quiero viajar este enero y posiblemente tengo que hacer. ¿Y cómo hacer con la moto? ¿Vos venías escuchando...? Sí. Siempre escucho en la moto, en mi laburo, en la radio. Por el... auricular. Sí, pero con el celular. Sí, con el celular. ¿Y no te distrae? ¿Eso será? No, ¿qué puede ir? No tenés que poner fuerte. Mira, siempre. Mira, y está la aplicación 730M. Bueno, repetí tu nombre, por favor. Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos, alias Carlín. Sí. Está entonces, 200.000 le entregamos ahora. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias, Carlín, papá. Siempre lo escucho. ¿De qué club sos, Carlín? ¿Sabes? El Rey de Copa. El tricampeón de América. Campeón del mundo. Ahora estamos mal nomás, pero siempre vamos a ser campeón del mundo. ¿Te enteraste lo último que Mateo Gamarra está para irse Paranaense? Y sí que tenemos que vender, tenemos que salir de las deudas. ¿Ariel Mareco de qué club? Cerrista siempre. ¿Verdad? ¿Y cómo te cae Ariel? Y algunas veces mal legalmente. Demasiado fanático ya. Y pesado malático a veces. Ya no mide alguna vez, el fanatismo le lleva por ese camino. Pero se entiende porque si era olimpista iba a ser así también. No, pero apasionado, él es muy fanático. Imagínate vos que te descuidé más fanático que un olimpista. No, que Zapac. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pero es legalmente más olimpista. No tiene la olimpista. ¿Cómo que va? No. Te va a pegar Zapac si le llegas a decir eso. Mi jefe también es Zapac. ¿En serio? Sí. Bueno, yo trabajo para sus estaciones también. Mira. Vendo para sus estaciones. Mira. Carlín, espectacular será. Tener los 200.000 entonces, muchas gracias por la confianza. A vos. Gracias, Juan. Gracias, muy amable. Vale. Ahí está, la cuarta persona que ganó. ¿Por dónde seguimos? Está Juanma. Y ya hablamos con la jefa de marketing del Centro Neumático. CENEU, acá, señores. A ver. Juanma. Sí, Bruno, ¿cómo estás? Tenemos información para ampliar. Sí, Edgar, por favor. ¿Probaste el Pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra medio litro y jugo pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Luan Construcciones y Servicios Fiales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Fiales. Bueno, si me decía, Edgar, ¿cómo estamos de tandita? ¿Cómo estamos cumpliendo todo, verdad? 15 menciones, Bruno. Estamos bien. Estamos de lujo, hermano. Gracias. A ver, Juanma, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, Bruno. ¿Hay más novedades con respecto al caso de Damián Bobadilla? A confirmar, pero en principio se habla de un acuerdo por la venta del 60% del pase de Damián Bobadilla al San Pablo por $3 millones. Es una información que estamos confirmando, estamos tratando también de reconfirmar, pero en principio la operación no se hace por el 80%, sino por el 60% del pase de Damián Bobadilla, es lo que adquiere el San Pablo de Cerro Porteño. Reitero, estamos tratando de reconfirmar, pero es una de las informaciones que nos acaba de llegar. Pero, ¿se mantiene el monto de 3 millones por el 60%? Por eso, yo no sé si es que esto se confirma o no, estamos tratando de confirmar también eso,
A ver, la información en principio hablaba de la venta del 80% del pase por $3 millones. Ahora está esto que está surgiendo por el 60% al final y en principio serían los $3 millones, ¿verdad? Por eso estamos tratando de reconfirmar esta información. Bueno, habría que ver si es que San Pablo, en todo caso, se habrá bajado el monto, ¿verdad? Y también se bajó el porcentaje de la venta del pase, ¿verdad? Sí, así como decíamos, por el momento, generalmente las operaciones se hacen por el 80%. Muy pocas veces se hacen un 50 y 50 o un 60-40, pero es la información que está surgiendo. Vamos a tratar de reconfirmar eso. Bueno, está bien. Estamos atentos, Guama, ¿sí? Dale, Bruno, cómo no, estamos atentos. Muy amable, muy gentil, adiós. Juanma Figueiredo, ¿podría ser 60-40 finalmente lo de San Paulo, Cerro Porteño, Federico? Ariel. 60-40. ¿Y el 60 por qué monto sería? Y eso es lo que me hace dudar, porque se hablaba de $3 millones 80, por el 80. Sonaba razonable. Y no podemos hacer números. ¿Cómo sería? Si antes era por el 80, 3, al bajar a 60, ¿cómo sería? Queremos convocar a la jefa de marketing, por favor, de CNEU. Yo creo que se puede hacer ese cálculo. Si es que bajó, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juanma? Ella es Vanina Flam. No sé si estoy pronunciando bien el apellido. Hola, Vanina, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Perfecto. Qué bueno. Muy contento de estar acá. Gracias por la atención. Qué movimiento incesante realmente de la gente en el centro de neumático. Un local que está hace cuántos años, señora. Yo es que tengo memoria y que ya... Hace más de 30 años. Bueno, tampoco me está dejando como un viejo de 50 años, señora. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que caracteriza a Centro del Neumático, la atención que tienen, el servicio que tienen con el público, las promociones que están teniendo, porque se viene un mes muy especial? La gente, fíjate que la gente que venía decía, bueno, voy a viajar, decía el último ganador, voy a viajar, entonces quiero hacer cambio de neumático. ¿Tienen promociones especiales? Sí, así mismo. Contamos hoy en día con 2 promociones. Contamos una promoción con Itaú, que es hasta 10 cuotas sin intereses, y estamos hasta el 13 de enero con la promoción. ¿Y qué incluye esta promoción? Sería para neumáticos para autos, camionetas, motos y además lubricantes para motor. Ah, perfecto. O sea, esto ya tiene validez a partir de hoy. Estamos desde el 7 de diciembre con esta promoción. 7 de diciembre. Sí. Hasta el 13 de enero. Ahora, pregunto, ¿es el único local donde la gente puede acudir o pueden ir a otro local de servicio o solamente están acá? No, es válido para nuestras 8 sucursales. Sería, contamos sucursal acá, que es donde estamos, que es Sacramento. Tenemos en Mariano Roca Alonso, Eusebio Ayala, Acceso Sur, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Y además también te quiero contar que contamos con otra promoción que sería lo que es todo el mes de diciembre, que por la compra de 1 o 2 neumáticos tenés de regalo un anotador, y si compras de 3 o 4 neumáticos te regalamos un vaso térmico. Que es tan utilizado y que en este verano más que nunca, ¿verdad? Así mismo. Para cargar la agüita, el jugo, la cervecita. Exactamente, para poder hidratarse. Te cuento que nosotros somos equipo agua sucia. O sea, la cerveza, ¿verdad? Así bueno, mismo. ¿Qué más, Vanina, con respecto a CNEU? Mira, además nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Clave son las redes hoy, ¿eh? Así mismo, ahí se pueden enterar de todas nuestras promociones, de la actualidad, de todos nuestros servicios. Estamos como CNEU para PI y Centro del Neumático. A ver, repetime, ¿eso es en Facebook? En Facebook nos pueden buscar como Centro del Neumático y en Instagram como CNEU PI.
Ah, perfecto. Y ahí ya encuentran todas las promociones. Exactamente, las promociones, los servicios que contamos. Perfecto. Así que los invitamos también a que puedan venir, así como dijiste anteriormente, que estamos en épocas de vacaciones, de viajes, que no dejen a último momento para hacer sus chequeos de los vehículos. Qué bueno, 8 locales entonces, estamos hablando de Sacramento, Mariano Roca Alonso, Eusebio Ayala, Acceso Sur, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. ¿Quiere agregar algo más, señora Vanina? Con mucho gusto, con respecto a lo que es CENEU, este grupo extraordinario, con gente tan trabajadora, con gente maravillosa que atiende muy bien. Yo soy cliente de acá del local, así que puedo hablar con absoluta propiedad. Mira, lo que te puedo agregar es que contamos con gomería 24 horas en esta sucursal de Sacramento. Y además no solo tenemos servicios como alineación, balanceo, sino que también contamos con accesorios. Vanina, que sigan los éxitos y muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, muy amable. Gracias, Vanina. Vanina Flam, jefa de marketing de CENEU con nosotros. Sí, Edgar. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06, lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad de invertir en Barrio Monte Alto, cuotas desde solo 290.000. WhatsApp 0985-199-880. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquiragüera Campana, Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribinos al WhatsApp 218-8000. Redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Bueno, tenemos picaditos los otros clubes también. Está lo de Julio Enciso. Entra para el premio Puskás entre los 3 mejores goles. Mirá, si llega a ganar esto sería histórico. Nunca un paraguayo ganó un premio Puskás, que es el mejor gol del año. Candidatos, claro. Candidatos sí. Pero ya entra en la terna. ¿Quién era, Federico? ¿Algún paraguayo que estuvo? Yo no recuerdo. No, Puskás no. No. Es más, hasta nos dieron la información de una futbolista, pero era una información irreal. De una futbolista paraguaya, de Jessica, que había competido ya, Jessica pero Pirayú fue Martínez. una... Jessica Pirayú Martínez. Claro, pero fue... No fue real. ¿Vos quedaste con algo pendiente, Federico? ¿No contaste? ¿Vos no quedaste debiendo algo, hermano querido? Vos sabés que no... La prensa de Brasil dice que despierta curiosidad la negociación de Bobadilla con San Pablo. Y al mismo tiempo dice que hay 2 clubes que están también humeando, que son Palmeiras y Vasco da Gama. Bobadilla. Sí, no está cerrado el tema todavía.
Por eso me llamó la atención que haya bajado al 60%. Repito, al haber más... Estaba leyendo Globo, donde dice despierta curiosidad, y me pasaron a otro link donde habla de Palmeiras y Vasco da Gama que están indagando también el tema Bobadilla. Porque eso cotiza mucho más al haber más pretendientes. Claro, y más que su representante está allá, ¿verdad? También. Y son dos grandes. Habría que ver. Bueno. ¿Vos quedaste pendiente, Federico? Sí, pero vos sabés que el otro es algo cantado, pero que hoy toma mucha fuerza en la prensa brasileña. Pero ¿sabés qué es la parte importante? Perdón que me meta en el tema, pero que hubo un llamado. Me parece que esa es la noticia. ¿Un llamado de...? No, eso fue... No, pero quedó en la nada porque Zapag estaba interesado en Matías Rojas. Indagó cómo está, habló, le dijo a Zapag que él es suplente en Corinthians, lo económico no tendría que ser tan alto, y parece que Matías Rojas le hizo recordar el tema de el no pago de su porcentaje cuando lo transfirieron. Es más, una fuente mientras estaba hablando me decía que Matías llegó a hacer reclamo. Porque hay otros que aceptan. Le transfieren y no reclaman el porcentaje. Matías Rojas se hizo público en aquel momento reclamo, le hizo recordar eso a Zapag y la charla terminó rápidamente. Eso fue así. Bueno, está muy bien. Mira, Oche, le llegó a llamar Zapag a Matías Rojas. Tuve una conversación, sí. A lo mejor también la tuvieron por allí, pero la charla comenzó bien y no terminó bien justamente por el reclamo del porcentaje. Que hay un dinero que todavía Cerro le debe a Matías Rojas. Bueno, vamos con los audios WhatsApp, por favor. ¿Qué dicen los amigos y las amigas de WhatsApp? Fabio, tenemos a punto de eso, vamos a ir con Edgarcito. Pero mucha atención, por favor, mi querido Fabio. Sí, señor. Para que controles todo eso, ¿está bien? Ok, estamos aquí atentos, Bruno. ¿Está bien, Fabio? Sí, perfecto. Dame un comprendido, Fabio. Sí, señor, ya estamos listos ya. Recibimos los audios a través del 09-730-730. Ahí va el primer audio. No escucho nada. A ver. Ahí va el primer audio. Aquí en Olimpia le va a traer de refuerzo en vez de Gamarra. No me digan que a Patiño. Ahí está. Esa es la primera prueba. Están llegando los audios. No, lo de Patiño ya era antes de Mateo. Mira que puede ser por lo de Gamarra también, ¿eh? Nosotros dijimos con Gamarra. Puede ser para llenar el cupo. Porque ahora solamente queda Salcedo y Barreto. Puede ser. Acá una persona me hace llamada perdida para decirme que me escribió un mensaje. A ver. Y voy a ver su mensaje. Bueno, cómo no. Vamos con los audios WhatsApp. Sí, pimponeamos ahí con los audios. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susay Posta, cantidad y calidad garantizadas. Uno, ya no, uno, mi cachaquita y otro jueves para viernes ya tiramos a la 1 o 2, o sea, donde me calcula yo Ariel Mareco. Acá ya están de quinta de Ariel Mareco, o sea, ya hasta los obvias para leer y barato, o sea. Dejemos de quinta allá acá Bruno, ya allá cachaca, métale full cachaca. Ope Bruno, ¿cuándo le vas a llamar otra vez al pelado de este presidente Olimpia para preguntarle el uno por uno de sus jugadores? A ver qué te dice ahora. Si siguen siendo los mejores del mundo, nomás queremos saber, Bruno. Bruno, cuando vos estás en la radio sos el único que escucha a los oyentes, a los amigos del WhatsApp. Chun y Fede no quieren escuchar a los amigos del WhatsApp porque dicen que somos guasos. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. No, eso está mal. Yo le digo a Federico Achún, pero si yo no estoy, pues ellos son los comandantes, no, ellos manejan, son los capitanes del barco, no se puede hacer nada de eso. Yo, a veces cuando estamos,
como capitanes no me quejo, es más, me regocijo porque aportan mucho. No con audio, ¿verdad? Yo no sé manejar el audio. Prometo que la próxima vez que estemos con Ariel, que él sabe manejar, vamos a meter a Ariel, ¿sí? Sí, pero problema. Aporta mucho. Vos decís algo y ya al toque, o tener alguna duda y ya te... Sí. Salvo alguno que otro que cree que está todavía... No, pero libertad. después del resto no. Libertad. Prometo, ya. Por favor, Fede. Vamos a ser libertarios ahí yo también. sí que no va a permitir jamás el WhatsApp. Eso sí que te puedo decir. Ariel me parece que le gusta el audio WhatsApp. Yo cuando estoy en la conducción, sí o sí. Gran espacio es dedicado al... Super Sound, 40 minutos por ahí. Sí. Pero me dicen que cuando yo no estoy, todo cerro de tu programa. Sí, ¿Quién te reportó? Centro de Neumático, ahora es CENEU, Centro Automotriz, hay de todo para tu vehículo, neumáticos, lubricantes, accesorios, servicios, alineación, balanceo, gomería, reparaciones, mecánica ligera, cambio de aceite, tren delantero y muchas cosas más. Pasa por cualquiera de sus 8 locales en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Santa Rita, Mariano Roca Alonso, Villa Elisa. Seguimos con los audios WhatsApp 0972-730-730. Recibimos a los amigos. Buenas tardes, Bruno. Bruno, ¿pueden hablar un poco de mi querido Club Sol de América y Catubio, Bruno? Vamos a escuchar algo de la noticia del Sol de América. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Una pregunta que a mí me confunde bastante ya. ¿No era que Olimpia no puede comprar ni vender jugadores? Y entonces, si eso no puede, ¿por qué es que puede vender a Mateo Gamarra? No, saludos, ven Rubén. Ocurua y ciudad van a nada. Ya ve fumiga paite, a ver, ocurua, siempre la ocurua. Y muy va. Saludos, ven Rubén. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hazle caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofia, donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. No, yo ya salí en defensa de Fede y le respeto mucho a Bruno, pero cuando Fede está con el WhatsApp, Fede lee todito los mensajes que se envían, todito lee. Y en cambio cuando está Bruno se le escucha 10, 12, 15 nomás. Y a veces llega más de 100 mensajes. En cambio Fede lee todito, lee. Y para mí que es mejor que se lea nomás en vez de escuchar. Bruno, andate pues ya de vacación para que se quede Ariel. Ya ando a mi vallenato, Ariel. ¿Te acuerdas, antes cuando Bruno, Federico y Chun se iban juntos de vacaciones los viernes, papá? Y vallenato y abuelo también, Bruno ya de vacación. No, pero si Ariel me copia otra vez a mí, si yo fui el primero que ponía vallenato, poné vallenato, papá, no, déjame joder. No. Nosotros empezamos con Obi, ¿eso te acuerdas? Obi ya en el 2016. No, mucho antes, de hecho, juicio de vallenato, jueves, dale. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Bien, doctor, acá estamos con Federico, con Dani. No tenés celedón también, ya que estamos, jueves por nada. Un amor viejo es en la vida, toda la felicidad. Por eso hay una música, osito, mi osito cariñoso, nunca. Ariel, ¿vos no conoces? Conozco, pero no sé el título, el nombre. Y no es celedón, justamente, osito. Con calidad que une generaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Castillo, soy saludando a Aparicio, para el aporte San Equipario. Quería saludar nomás a Olimpia siempre. Puede ser binomio de oro, me dice el amigo Cristian Rivarola. Sí. Interpreta Osito Dormilón. Ah, binomio es. No, Fabio antes sabía mucho de eso, ¿eh? ¿Y cómo Fabio antes era mi embajador del vallenato. Pero ahora Fabio parece que está medio... En otra cosa está, sí. Parece que es reggaetón, escuche eso. ¿Cómo es ese que venía
Poneme ese amigo y vamos a ir escuchando el audio WhatsApp. Vallenato, papá, vallenato seguimos. Y audio WhatsApp. Seguimos, tío, seguimos. Ese que venía siempre, ese a mí me encanta. Lalo. Está de vuelta por acá. Lalo viene acá. Que levante la mano. En el patio del folclore está el domingo. 17. Ese Ángel es de Charlie. Lalo se casó con una paraguaya y se quedó acá. Sí, en el patio del folclore. Pero te querés ver ese patio del folclore a las 3 de la tarde, hermano, con el calor ahí ya. El domingo. Dicen Ana del Castillo, la colombiana, canta vallenatos purete, dice. Se retiró oficialmente del fútbol profesional Boselli, qué gran goleadora. Andújar también. Y Estudiantes fue campeón de la Copa Argentina ayer, ganó 1-0. Sí, con gol de Carrillo, un futbolista también ícono que tiene historia en Estudiantes. He visto que fue muy emotivo todo porque Andújar trajo una remera con la imagen de Sabela, que supo contribuir también a la historia del equipo Pincharrata, siendo el técnico campeón de la Copa Libertadores del año 2009-10, en aquella final contra Cruzeiro. Y Boselli fue campeón con Cerro en el 2021. 2021. Sé que la gente de Cerro hasta ahora lo recuerda muy bien a Boselli. Y lo que pasa es que él fue importante en esa campaña, marcó muchos goles y los que vinieron después no supieron cubrir ese hueco que dejó, porque ya sabemos la historia de Moreno Martins. Hasta ahora Diego Churín no es el Diego Churín que se había ido a Gremio, por lo cual cada vez que pasa el tiempo o pasan los días, se valora más lo que ha hecho Boselli en cuanto a lo que tiene que ver con la tarea ofensiva. En aquel Cerro Porteño, en donde él supo ser campeón de Francisco Chiqui Arce en el torneo Clausura 2021. Edgar, audio y estamos cerrando. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato, lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Che, Bruno, ¿hace fue tu Olimpiatón con Enrique Pavón? No, no Teletón y junten plata para poder contratar jugadores. Obvio, Ariel, oñemo intelectual, Segma. Ni a la radio no le importa cómo se dice ni se escribe. Lo importante es que se entienda, pegago. Yo rebuscado la palabra ciudad y con más entender. La idea es entender. Ani lo ñemo intelectual, guau, digo. Cierto. Buenas tardes, Bruno. El presidente Olimpia, aquí ya pues ya por ahí ya so cangüe que te la Olimpia para la cuenta ya no construcción yo presidente no llega para renunciar ya. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones como premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Centro de Neumático ahora es CNU, Centro Automotriz. Hay de todo para tu vehículo: neumáticos, lubricantes, accesorios, servicios, alineación, balanceo, gomería, reparaciones, mecánica ligera, cambio de aceite, tren delantero y muchas cosas más. Pasa por cualquiera de sus 8 locales en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Santa Rita, Mariano Roca Alonso, Villa Elisa. Bruno. Estamos cerrando, ¿sí? ¿Cumplimos con todo, Edgar? Sí, señor. Así mismo. Fabio. Sí. Estamos cerrando, Bruno. Sí, señor.
Fabio. Sí, Ariel. Te escucha, Ariel. Estamos cerrando desde acá, mi querido Fabio. Dale, perfecto. Parece que el vallenato No, ya está, hermano. No vamos ya. Fabio cerrado, hermano querido. ¿Qué va nuestro N'Golo Kanté también? ¿Qué lo pasa? Pediste la pelota, muñeco, vamos. No. Esperaba el cierre ahí con ustedes. Bueno. Vos ya está en modo vallenato también. No. Este diciembre ya vamos a declarar, ¿no? Te dimos un último pase, te dimos, Bruno, para cerrar. Chupando. Acá nosotros cerramos, hermano. Acá ya estamos con un Ariel para destapar una rubia espumosa. Que disfruten por ahí. Cerramos. Esto fue lo que pasó durante el Cardinal Deportivo. La noticia del momento: Mateo Gamarra al Atlético Paranaense. Este es el resumen. Mateo Gamarra, zaguero central de excelentes condiciones, muy cerca del Atlético Paranaense del fútbol brasileño. No está cerrada, está muy cerca. Olimpia no vende el 100%, es un monto muy importante. Y hay otros clubes brasileños interesados. Anticipo, adelanto del Cardinal Deportivo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Vos sabías, Nino, esto? No, ahora me estoy enterando por medio de ustedes, Bruno. Así como está diciendo, de una primicia y realmente ahora estamos. Bueno, y ustedes con esto cobrarían porque, bueno, se habla de que es una operación muy importante. Olimpia no vendería el 100% del pase. Me hablan de un muy buen monto y que inclusive hay otros clubes interesados brasileños. Pero está avanzado con Atlético Paranaense. Qué bien, Bruno. Y bueno, ojalá que le dé tanto al jugador como a Olimpia y que se merece el jugador, principalmente una excelente persona, y ojalá que le dé. ¿Ustedes reservaron algún porcentaje, Nino, respecto al pase de Mateo o no? No, nosotros ya porcentaje no tenemos, siempre estamos ahí del derecho económico, el derecho de la formativa, lo que no, siempre nos van a beneficiar también algo, ¿verdad? ¿Derecho de formación y ya estipulan algún valor si es que se da la transferencia? No, nada todavía, pues no sabemos el monto, eso es después, recién se ve todo eso cuando se va por el sistema TMS, sabemos por cuánto se va y ahí recién se estipula cuánto nos corresponde. Además también al hacer caja Olimpia seguramente podrá contar o podrá pagarle todo lo que le dé en función al pase de Mateo, ¿no? Y también, hay todavía un saldo y estamos bien encaminados siempre con Olimpia, ahora estamos hablando y adaptándonos a las circunstancias, ¿verdad? Y ojalá que se pueda hacer la operación y que Olimpia también se ponga todo, pueda cancelarnos esa parte, ¿verdad? Presidente, muy poco ya lo que queda, ¿verdad? Lo que Olimpia la deuda por Mateo Gamarra. Queda algo, ¿verdad? ¿Cómo? Muy poco ya, pero siempre va a ser beneficioso para el club. Presidente, ¿no estás arrepentido realmente, así como estabas manifestando, o las negociaciones se dan en su momento? Porque yo también puedo decir, bueno, ¿por qué hace 5 años no hice tal cosa? Y bueno, hace 5 años no estaban las condiciones en las que a lo mejor estoy hoy, ¿verdad? Porque Olimpia... Claro, si lo vende al Atlético Paranaense, te cuento, presidente, que no es 100% lo que vende Olimpia. Y es pago casi al contado. Y sabemos que nosotros somos un club de intermedia, no somos un club vendedor. Tal el caso, ahora enviamos 2 jugadores a Sudamérica y todos se van a préstamo con opción, ¿verdad? Porque hay que ver cómo va evolucionando, ¿verdad? Hay veces y el jugador también pesa, ¿verdad, presidente? Devuelve a tu jugador, ¿verdad? También pesa lo del jugador porque que le llame Olimpia le cambia la cabeza, ¿verdad? Y claro, porque por Mateo, por ejemplo, se fue otro jugador y el otro no pudo trascender, vamos a decirle, y Mateo sí, ¿verdad?
Son dos jugadores que nosotros en aquella oportunidad le enviamos Olimpia, ¿verdad? Pero para una próxima me imagino que puede servir de elección este hecho, presidente, para reservarse algún porcentaje, ¿no? Y todo es una negociación. Hay veces te sirve, hay veces no. Y hay veces el club, bueno, yo te voy a traer, pero esta es la negociación. ¿Y qué va a hacer? No. Y si vos no aceptás, bueno, te devuelven. ¿Cómo va a venir un chico que tiene una oferta de Olimpia? ¿Cómo le vas a decirle venir otra Independiente? No, claro. No es fácil, pero todo es una negociación, ¿verdad? Porque había un monto, no, bueno, Olimpia dijo, no, yo quiero pagar por el 100 y este es el monto que yo quiero. Y o tómalo o déjalo, más o menos así, es una negociación, ¿verdad? Y Mateo Gamara de los 11 años se iba a echar el hermano, su hermano jugando en el Garay y él se iba con él y a los 13 años fue fichado. Estuvo en la sub-15, luego en la sub-17 y así iba progresando. ¿A los cuántos años, señor Andrés, él debutó en primera ya con ustedes? A los 13 años. A los 13 años. Sí, no, ¿a los 13 ya jugó en primera? ¿Cómo? ¿A los 13 dijiste ya jugó en primera? No, a los 13 no, a los 15 años él jugó en primera, debutó en primera. También con el técnico Hugo Saya. ¿Y él siempre fue defensor? ¿Era lateral izquierdo? ¿Jugaba también ya a la par de marcador central? ¿O arrancó en otra posición? No, él arrancó de lateral izquierdo, siempre fue lateral izquierdo. Nunca jugó acá en el Club General Garay, tampoco en la selección concesionada de central. Él ya después irse a Independiente de Campo Grande, por allí ya le acomodaron ese puesto. ¿Y cómo fue para el pase de la Independiente? ¿Ustedes no pusieron ningún tipo de inconveniente? ¿Le entregaron el pase para que venga acá a Asunción? Así mismo era nuestra teoría, por ejemplo, de no truncarle a nadie el pase para los jugadores que querían, o sea, que tenían deseo de progresar y que de irse, por ejemplo, al club de la capital. Eso, nuestra política era no interferir. Ya, ¿y qué le genera, señor Andrés, el hecho que él estuvo en un club allí en Concepción, humilde, y de repente acá en Asunción, jugar la Copa Libertadores con Olimpia, ahora a punto de ser transferido nada más y nada menos que al Atlético Paranaense de Brasil? ¿Qué sensación tiene eso para usted? Pues ahí ni puedo imaginar, porque a Mateo, por ejemplo, empezó a jugar, inclusive era un poco llorón. El árbitro, por ejemplo, por protestar, era que le expulsó y allí no pudo contenerse, estuvo llorando. Inclusive a mí me emocionó. Te emociona mucho, porque seguramente te viene a la mente, don Andrés, el sacrificio, porque entendemos que es una familia trabajadora, un chico que a base de esfuerzo, de sacrificio, se fijó un objetivo claro de abrirse paso en la vida con la posibilidad que le dio el fútbol para salir de la pobreza, ¿no? Así mismo, Bruno, así mismo, así como no hay otra palabra, así mismo. Se ha interesado. Nunca, por ejemplo, le vimos tomando bebida ni gaseosa, siempre él tomaba jugo, gaseosa muy rara a veces. Y no se olvide de sus raíces, ¿no, don Andrés? Porque él, hace poco recordamos que llegó a algunos jugadores del Olimpia, como Derlis González, armó un partido benéfico, es decir, él siempre tiene a su comunidad muy en el corazón. Así mismo, Bruno, justamente este domingo está programado nuevamente acá en el Polideportivo Concepción un partido benéfico, con entrada totalmente gratuita, solamente este elemento no perecedero es para repartir en los comedores de niños pobres. Y él ya otra vez, Mateo, es uno de los organizadores. Así mismo, Bruno, así mismo. Está Mateo, está Roberto Fernández, está Robert Rojas y
Manuel Morales, están. Ellos están. Qué bueno, qué historia de vida esta es la de Mateo Gamarra, a punto de ir al Atlético Paranaense. Entonces, bueno, don Andrés, algo más que quieras aportar, que quieras agregar, decir en este momento. Lo conocí a Mateo desde muy niño, así que, bueno, es muy importante todo el testimonio que estás dando. Y lo único que le merece es darle mucha suerte y que le venga bien y que siga con la misma humildad de siempre. Y que no se olvide su presidente, donde se lo vio nacer, jugando al fútbol. Cardinal AM 730 presentó El Cardinal de